tardes, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura llamada Introducción a la Computación. Ya será el último por este trimestre. Vamos a conversar, vamos a hablar sobre la unidad número 4. En este caso, esta unidad que tenemos, vamos a trabajarla un poquito, va a ser a nivel de, más que todo, voy a explicarles algunas situaciones en cuestión de lo que son la seguridad de la información, lo que es la seguridad de la informática. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito en términos generales con la seguridad de la información. Bien, vamos a hablar primero, vamos a definir esa palabra, ese término que es seguridad. Tenemos por seguridad que es el objetivo de estudio de la ciencia de la seguridad, un campo de estudio interdisciplinario centrado en la evaluación, gestión o prevención de los riesgos en materia humana, ambiental y en otras índoles. Si vamos a hablar de la seguridad, viene siendo como aquel término o aquel elemento que el ser humano necesita para poder tener esa tranquilidad, para tener aquel recogimiento o aquel, digámoslo de esta manera, aquel método o elemento que necesita indispensablemente el ser humano para poder estar tranquilo, sea en un sitio, sea en su área de trabajo o en su hogar, o también para de repente tener esa plena seguridad de conversar, de hablar e incluso de eh, tener esa capacidad de mantenerse en un sitio sin ningún miedo. Ok. Cuando hablamos, el término seguridad proviene del latín securitas, que se traduce estar sin cuidado, o sea, sentirse a salvo. Comúnmente lo empleamos en un sentido muy singular, la ausencia de riesgos, a la ausencia de peligros, es decir, de lo que les estaba explicando, lo que estaba hablando hace algún momento. Es decir, cuando hablamos nosotros de lo que es ese término, de lo que es la seguridad, viene siendo cuando el humano pues siente o la persona siente de que no está en peligro de nada, que su vida no corre ningún peligro, no tiene ningún inconveniente de estar en un sitio o incluso tiene la seguridad de expresarse libremente. En términos cuando hablamos en la informática o en la seguridad de la información o en términos de la computación, es decir, que va a tener la seguridad de que su equipo informático o digámoslo de esta manera, cualquier dispositivo o elemento que va a introducir a un computador o a una red o sea cualquier servidor no va a ser vulnerado o va a ser robado su información o cambiada X o Y circunstancia. Vamos a definir lo que es la seguridad de la información. Cuando hablamos de la seguridad de la información, es el conjunto de medidas y técnicas utilizadas para controlar y salvaguardar todos los datos que se manejan dentro de la organización y asegurar que todos los datos no salgan del sistema. Observen que por aquí les estoy colocando en negritas una parte esencial de esta definición. Se manejan dentro de la organización y asegurar que los datos no salgan del sistema. Recuerden que todo sistema de información dentro de una empresa u organización va a manejar una gran cantidad de datos y la seguridad de la información va a basarse en que no sea robada ninguno. Entonces tenemos lo siguiente, que es una pieza clave para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones, ya que los datos que se manejan son esenciales para la actividad que desarrolla. Es decir, todos los datos, toda la información que se va a manejar a través de los sistemas de información no pueden ser vulnerados y no pueden ser robados o por parte de un hacker. Vamos a definir un poquito esos términos, hacker, también vamos a definir un poquito lo que es esto, cuáles son esos piratas informáticos, vamos a conocerlos también. Pero, ¿cuál es la idea de este tema? Centrarnos en que conozcamos algunas alternativas, algunas medidas que debemos tomar para que nuestra empresa o nuestra organización no sea víctima de estos piratas informáticos. Ok, ¿en qué se basa la seguridad de la información? Se va a basar en cuatro pilares y cada uno están definidos de esta manera. Tenemos primero la disponibilidad. Este primer pilar, la disponibilidad, es acceso a la información cuando se requiera, teniendo en cuenta la privacidad, evitar caídas del sistema que permite accesos ilegítimos que impidan el acceso al correo electrónico. Es decir, aquí un ejemplo muy básico, por ejemplo, el correo electrónico. Tenemos que tenerlo bastante cifrado, tenemos que utilizar claves, oído con esta parte, las claves, el cifrado de la información, tener claves que sean de repente alfanuméricas, es decir, que tengan números y letras y algún carácter especial, puede ser un punto, coma, el símbolo de dólar, numeral, arroba, se pueden utilizar para claves. Claro, hay que tener mucho cuidado las claves que vamos a utilizar, que sean claves para nosotros fácil de recordar, pero que sean claves que a su vez para terceras personas que podemos considerar un peligro
para nuestro correo electrónico o nuestro sistema sean difíciles de poder descifrarlas y poder accesar a nuestra información. Un ejemplo de ellas puede ser de repente nuestra clave dentro del punto de venta, por lo menos cuando utilizamos nuestra tarjeta de débito o para el cajero automático. Recuerden que hay bancos que exigen claves de 6 dígitos y otros de 4 dígitos. Por ejemplo, Banco Provincial, el Banco Provincial exige que sus tarjetas de débito tengan una clave de 6 dígitos. Lo importante es realizar una combinación de números que sean de difícil de repente para una tercera persona descifrar esa clave, pero para nosotros que sea algo familiar. La confidencialidad. Cuando hablamos de la confidencialidad, es la información accesible que solo las personas autorizadas tengan a la información. No debe llegar a personas o entidades que no estén autorizadas. Cuando hablamos de confidencialidad, la misma palabra lo dice, confidencial, que es información perteneciente a la empresa o que es nuestra información, no puede ser vulnerada por nadie. Es decir, toda esta información solo la debemos conocer nosotros y manejar nosotros. Es por ello que toda la información que se accesa a ella solo puede estar accesible para las personas autorizadas. Tenemos ahora lo que es la integridad. Información correcta, sin modificaciones, no autorizadas ni errores. Se protege frente a vulnerabilidades externas o posibles errores humanos. Cuando hablamos de la integridad, se refiere a toda la información que no sea vulnerada, no tenga ningún problema de ser editada, dañada de forma externa o interna por errores humanos. Por ejemplo, cuando tenemos información dentro de nuestra empresa, ya sea, por ejemplo, el control de pagos, el control de acceso de repente de un informe, que de repente simplemente seamos nosotros quienes conozcamos ese informe dentro de la empresa y simplemente sea enviado a nuestro jefe o a nuestra persona que esté inmediata dentro de lo que es la jerarquía de nuestra cadena de mando. Pero también un ejemplo de integridad en la parte de la informática viene siendo, por ejemplo, cuando guardamos una información en un archivo, por ejemplo, que seamos nosotros los únicos que podamos manejar ese archivo, que podamos ingresar a él. Es decir, evitarte que terceras personas ingresen, por ejemplo, a nuestro computador y sean ellas quien dañe esa información. Normalmente en muchas empresas que al llegar a la parte de por lo menos a la persona encargada, ejemplo, puede ser una secretaria, puede ser de repente un subdirector, un director de alguno de los departamentos, tiene una cierta cantidad de responsabilidades. Por ejemplo, en la parte contable. En la parte contable, de repente, muchas de las personas que están dentro del departamento de contabilidad o el departamento de finanzas, como lo llaman en cualquier empresa, tiene una de las tareas más esenciales que es el manejo de entrada y salida de dinero, es decir, los ingresos y egresos que va a tener la empresa. Es decir, si cualquier persona entra a estos archivos y hace algún cambio de los egresos, es decir, haría una falta de dinero o de los ingresos, está haciendo esa falta de dinero. Es decir, las personas que manejen este departamento deben mantener una integridad y una confidencialidad de esta información. Ese es un ejemplo muy claro en esta parte de la seguridad de la información. Ahora vamos con el último pilar, que es la autenticación. Información procedente de un usuario de quien es ser, se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos es correcto. Cuando hablamos de autenticación, quiere decir que aquella persona que es la encargada de introducir esta información al sistema o de entregar cierta información, va a tener la autoridad de autenticar dicha información, es decir, de que indique que esta información es correcta, que es precisa, que es veraz, que es la información exacta que está introduciéndose a la parte, puede ser contable, a la parte de marketing o cualquier otra cosa. Por ejemplo, vámonos a la parte un poquito ya a ahondar en mercadeo. Por ejemplo, cuando se va a dar alguna publicidad que de repente cuando se decide cuál va a ser nuestra campaña publicitaria, cuál va a ser el mensaje que va a llevar esa campaña publicitaria. Cuando se va a llevar de repente a la parte de diseño, a los diseñadores, hay que entregarles básicamente cuál es el eslogan o cuál es el mensaje de esa publicidad. Pero ese eslogan tiene que enfrascarse, basarse en algo y que sea autorizado, que sea auténtico. Es decir, que la persona que crearon ese eslogan indican sí, este es el eslogan que yo creé o el eslogan que creó el grupo de trabajo, que se dé esa autenticación de ese logano de esa información. Ok,
Por otra parte, tenemos que, aparte de los pilares, ya finalizamos con los pilares, hay tres elementos que ponen en riesgo a la seguridad de la información. Es decir, estos riesgos están por niveles. Observen aquí en la presentación que tenemos los niveles por vulnerabilidad, después intermedio está la amenaza y por último están los riesgos. En estos elementos, vamos a hablar primero de lo que es una vulnerabilidad. Se trata de una debilidad o fallo en un sistema de información que abre la puerta para que un ataque o una situación no prevista pueda comprometer la integridad o la disponibilidad o la confidencialidad de los datos. Es decir, cuando hablamos de esta parte de la vulnerabilidad, quiere decir que es el elemento indispensable para que pueda entrar alguien a nuestro sistema, a nuestra información. Bienvenida, Jennifer, a esta clase. Estamos hablando sobre lo que es la seguridad de la información. Para ir recalcando un poquito, ya que estás ingresando a nuestro encuentro, te indico un poquito que la seguridad de la información es algo indispensable para todas las empresas o todas las organizaciones. Recapitulando para los demás estudiantes que van a ver esta clase vía online, cuando se habla de seguridad de la información, recuerden algo, se refiere a la seguridad que va a tener un sistema o un archivo, un programa, cualquier cosa dentro de nuestra empresa. Además, recuerden que cuando se habla de seguridad, viene siendo que algo es totalmente seguro, algo se puede utilizar. O en el caso del ser humano, es porque puede tener esa plena seguridad de que no va a sufrir amenazas, ningún daño en ninguna parte. Como les hablaba hace unos momentos, vamos a volver un poquito atrás, vamos a hablar un poquito sobre lo que son, habían cuatro pilares, ¿ok? Los cuatro pilares en los cuales se manejaba la seguridad de la información, que era bien siendo la confidencialidad, tenemos también lo que es la disponibilidad, tenemos la integridad, la autenticación. Cada una de ellas, como pueden observar allí, se está definiendo y en la parte anterior les hablé de unos ejemplos relacionados a lo que es la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad y la autenticación. Es decir, para que la seguridad de la información pueda manejarse, debe estar en base a estos cuatro pilares. Es decir, que sin estos cuatro pilares, nuestra información estaría en grandes riesgos. Es ahora aquí donde llegamos cuál es la vulnerabilidad que puede tener la información que está dentro de estos niveles. El primero, el principal, la vulnerabilidad, intermedia, la amenaza y por último, los riesgos. Cuando hablamos de vulnerabilidad es que algo está vulnerable a ser atacado, es decir, que lo dejamos abierto para que cualquier persona pueda ingresar y pueda dañar esta información. Por ejemplo, si estamos en un computador que sabemos que todo el mundo tiene acceso y dejamos allí un archivo abierto o un archivo en el escritorio que cualquier persona puede ver y de repente es un archivo que es de gran importancia para nosotros, corremos el riesgo de que ese archivo sea dañado. Es decir, puede ser de que cualquier otra persona entre y pueda dañar dicho archivo. Vamos a hablar ahora de la amenaza. Cuando se habla de una amenaza, es una acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Es decir, cuando ya pasamos a la parte de amenaza, viene siendo otro nivel distinto. Primero, un programa o un sistema estaba vulnerable. Ahora estamos diciendo que dentro de este programa o dentro de este archivo existe una amenaza de que pueda ser vulnerado, de que pueda ser dañada la información que está allí dentro. Inclusive existen sistemas de información que lamentablemente no cumplen aquellos requisitos de repente de tener un usuario y una clave para accesar al sistema. Es decir, que cualquier persona puede ingresar. Allí hay una vulnerabilidad, pero también existe la amenaza de que ese sistema que no tenga clave y tenga acceso público pueda ser dañado. Es decir, si existe una opción para editar esa información que esté allí vulnerable a la vista de cualquier persona que diga editar información, al hacer clic allí, pueda yo editar cualquier cosa de esa plataforma, estamos ante una gran amenaza. Ahora vamos a hablar de lo que es los riesgos. Los riesgos consisten en la probabilidad de que una amenaza explote la vulnerabilidad de un activo de información y por lo tanto dañe una organización. Ya observe que pasamos de la vulnerabilidad al riesgo, a la amenaza y ahora viene el riesgo. Es decir, ese riesgo que corre nuestra información de que pueda ser dañada, de que pueda ser vulnerable, que la amenaza se cumpla y se pueda llegar a que el riesgo de que la información se dañe. Esto viene siendo por niveles y va entrando a este punto. Cuando llegamos al riesgo, es decir, porque la información prácticamente o ya fue dañada o ya fue vulnerada o simplemente porque la información está siendo víctima de algún daño. ¿Ok? Eso se refiere al riesgo. Ahora,
Vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar en los actores, esas personas que de repente tienden a ser la amenaza de la seguridad de la información. Observen que he traído cuatro personas o cuatro individuos, vamos a hablarlo desde este punto de vista, quienes vienen siendo los más peligrosos. Vamos a hablar de repente desde el más simple hasta el más peligroso. ¿Ok? Vamos a empezar con uno principal que nosotros hemos conocido y hemos escuchado muchísimas veces, sea en noticias, internet, de boca en boca de cualquier persona, es el primero, un hacker, que es cualquier persona con amplios conocimientos de tecnología. Cuando hablamos de un hacker, viene siendo aquel experto en tecnología o en informática que puede tener acceso a cualquier sistema o cualquier plataforma. Pero ¿qué es lo que pasa? Este hacker viene siendo como esa persona, ese experto, esa persona que tiene ese conocimiento para poder accesar. Pero para que un hacker pueda hacerlo, debe tener de repente un conocimiento en la parte tecnológica para tener algún programa que sea descifrador o que descifre claves o también descifre usuarios. Recuerden que los usuarios en un programa o en algún sistema, incluso en las redes sociales, podemos crear nuestro propio usuario e incluso crear una contraseña que nosotros solamente conozcamos. Pero el hacker, como es una persona con amplios conocimientos tecnológicos, puede descifrarla. Ahora vamos a hablar de otra persona que viene siendo un crack. ¿Qué es un crack? Viene siendo aquella persona con comportamiento compulsivo que alardea de su capacidad para reventar sistemas electrónicos o informáticos. Es aquella persona, aparte de ser hacker, aparte de tener ese conocimiento, el crack, viene siendo la persona que alardea, que lo dice. Yo tengo el conocimiento, yo sé de esto. Es aquella persona que vamos a decir que viene siendo la que vamos a decirlo coloquialmente, aquella persona que se lo tira de mucho por tener el conocimiento de que puede dañar cualquier sistema de seguridad de la información. Pero también dentro de los cracks, también puede haber de repente esa persona que se jacta o dice saber o tener ese conocimiento para intimidar a otra persona, pero realmente no lo tiene. Podemos decir que viene siendo, sí, un crack, pero para que sea un hacker, ya pasaríamos a otro nivel. ¿Ok? Recuerden que esos dos términos, la diferencia entre el hacker que tiene el conocimiento y el crack, ese crack que tiene esa persona que es la que se jacta de decir. Ahora vamos a hablar por lo menos de lo que es un copy hacker. El copy hacker es una persona dedicada a falsificar y craquear hardware, es decir, específicamente en el sector de las tarjetas inteligentes. Ese copy hacker es la persona que se dedica por lo menos a la falsificación, puede ser de tarjetas de crédito, por lo menos en otros países, aquí en Venezuela, pues no son muchos los que tienen tarjetas de crédito, pero sí tarjetas de débito. Es decir, ese copy hacker también puede hacerse el encargo de falsificar estas tarjetas e incluso también en la parte de lo que es las tarjetas inteligentes. Es decir, que esta persona teniendo el conocimiento de hardware, puede realizar cualquier falsificación para poder ingresar a un sistema. Es decir, es la que puede crear. Porque cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de la parte física de lo que es el hardware, quiere decir que aquella persona que se encarga y se dedica a la falsificación de un elemento tecnológico que pueda ser instalado. Y pues específicamente en la parte de las tarjetas inteligentes, para poder robar información, sea dinero o cualquier información que tenga algún valor para una empresa u organización. Vamos a hablar ahora de la persona que llamamos el descuidado, que el descuidado puede ser cualquiera, incluyéndome, puedo ser yo un descuidado o pueden ser ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver por qué podemos ser descuidados. Dice que es un simple usuario de la información con o sin conocimiento sobre hacker o cracker que accidentalmente borra o daña o modifica la información. Hay una cosa, muchachos, y escuchen lo siguiente. No necesariamente para una persona que sea descuidada, no significa realmente que no conozca que es un hacker o que es un cracker. Nosotros en este momento, ustedes lo están conociendo y pues yo ya tengo el manejo de esta información. Es decir, yo conozco que es un cracker y que es un hacker, pero también me puedo convertir en un descuidado. ¿Por qué? Porque de repente en un descuido yo puedo estar en un computador de uso público, en una empresa, organización o en cualquier institución, y de repente dejo una sesión abierta y llega otra persona ajena a lo que yo estoy trabajando y solamente por maldad o digámoslo de esta manera, por curiosidad, entra allí y daña un archivo. Digámoslo que no la haya hecho el propósito, sino lo haya hecho por, de repente, por descuido. Pero ¿quién vendría siendo el descuidado por haber dejado esa plataforma abierta? Mi persona.
o que Dios no lo quiera, les pase a ustedes en alguna empresa, que dejen su usuario abierto con su contraseña y todo, o simplemente yo creo que ustedes han observado una parte que es muy peligroso y aquí les voy a decir a ustedes, traten de no hacerlo. Muchas veces hay redes sociales, normalmente podemos hacerlo en nuestros computadores, pero les indico que traten de no hacerlo. Es que dice recordar mi usuario y mi contraseña, por lo menos sea para bancos o para redes sociales. Mi recomendación es no lo hagan. ¿Por qué? Porque resulta que es nuestro equipo, sí, pero puede llegar una persona ajena, externa, que de repente puede ser nuestro amigo, nuestro vecino XY, y que de repente nosotros por, digámoslo, por confianza le prestemos un momento a nuestro equipo, nuestro computador, y de repente lo estemos prestando en nuestra cuenta de usuario administrador de nuestro computador. Y resulta que al entrar al nuestro navegador y él de repente quiero revisar alguno de los bancos, casualmente sea un banco que ustedes tengan allí dinero y realmente cuando le va a ingresar al usuario, aparezca de una vez su usuario y su contraseña de una vez. Puede que sea una persona honesta y borre y simplemente accese a su información, pero también puede haber personas, recuerden que hay un dicho que dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Es decir, de repente se le hace fácil entrar a nuestra cuenta y si tenemos X o Y circunstancia, que es cantidad de dinero, puede ser fácil que para esta persona pueda entrar y pueda ingresar. Ah, pero tiene tanto. Y si de repente recordamos nuestras claves y tenemos allí a la mano nuestra clave especial o cualquier otra cosa, puede hacer una transferencia y puede hacernos un robo. Allí estamos siendo nosotros unos descuidados. Es decir, tenemos que evitar en lo principal es no dejar ningún usuario y ninguna contraseña, por más que sea nuestro computador. Bien, ahora vamos a ir a esta parte. ¿Qué podemos hacer con respecto a las vulnerabilidades? Aquí voy a hablarles un poquito de esta manera, cómo los puedo ayudar yo a ustedes, qué les puedo indicar a ustedes para que eviten ser de repente víctimas de la vulnerabilidad o víctimas de un hacker, un cracker o un copy hacker. ¿Ok? Ya ustedes ya saben que cuando digan un crack, de repente un cracker, ay, es que este sabe mucho, pero hay que de repente pensar un poquito, ¿realmente lo sabe o simplemente lo está diciendo por decirlo? Ok, ¿cuáles son las recomendaciones que doy por lo menos en este caso para evitar ser parte de las vulnerabilidades? Es sistematizar, identificar, medir y actuar. Sistematizar la información, mantener que la información sea de prácticamente automática, que sea información que necesitemos. Identificar nuestra información. Saber que esa información es nuestra, que nos pertenece y estar identificándola. Luego viene lo que es medir la información, saber qué información tenemos y cómo las podemos de repente mantener, qué información necesitamos, actuar, qué debemos hacer, cuáles son las medidas que podamos tomar para evitar que nuestra información sea dañada, sea vulnerable o sea en tal caso se convierta en un riesgo para nuestra seguridad o incluso podamos ser víctimas de cualquier estafa, cualquier robo, cualquier hacker, en fin, cualquier pirata informático, que también viene siendo ese término en español, ese término coloquial, pirata informática. Ahora sí, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo lo que les estoy diciendo atrás? Valorar nuestros activos de información, saber cuáles son los más importantes, saber qué información tengo más importante para mí, cómo puedo utilizar esa información y guardarla con más seguridad la información que es más importante. Estudiar y analizar las vulnerabilidades de nuestros sistemas, es decir, estar revisando que en los sistemas de información que tenemos disponibles a nuestro alcance sean de repente los más principales, que de repente sean los más seguros. ¿Ok? Normalmente, ¿cuál es la recomendación que yo doy para los sistemas de información? Normalmente las empresas trabajan con un sistema, pero ustedes de repente como profesionales, como futuros licenciados en la parte de administración, van a llegar a empresas que se van a conseguir trabajar no con un sistema, sino con dos o con tres. Y pues de repente es allí donde ustedes de repente como jefes de un departamento o por qué no de repente como simplemente empleados pueden hacerle la observación a su jefe inmediato. Mire, licenciado, licenciada, X o Y, cualquier persona, ingeniero que esté
pues ustedes pueden hacerle esa información, claro, saber hacer la información, ¿no? Por supuesto. Y si ustedes de repente son los jefes, esto es muy importante, escuchen esta parte, si ustedes el día de mañana son los jefes, pero de repente llega una persona que esté un subordinado de ustedes y le diga, mire licenciada, esto... Estoy observando que nuestro sistema es vulnerable a las amenazas. Muchas veces no está mal escuchar a nuestros empleados y escuchar de repente en la parte informática qué nos pueden aportar, porque realmente mi área es la informática y no tienen idea de repente qué conocimientos puede llegar a un estudiante. En mi caso, yo por lo menos me he llevado muy buenas sorpresas con grandes estudiantes e incluso hoy en día los observo, incluso me he conseguido muchos ex alumnos que están hoy en día en universidades y otros que ya están graduados y de repente son muchachos o son muchachas que de repente pueden dar una información acertada, una información que de repente diga, es correcto. Y de repente están viendo cosas que nosotros no vemos. Igualito que los errores. Posiblemente nosotros podemos ver los errores de otra persona, pero para nosotros mismos ver nuestros errores es difícil. Continuemos aquí. Identificar las amenazas y cómo impactaría al negocio. Es decir, ¿qué amenazas puede tener nuestra empresa o nuestro negocio? ¿Y cómo puede ser el impacto que tenga a esa organización? Eso es importante identificar qué amenazas tengo. De repente, si mi página es demasiado simple y tengo la amenaza de que otra persona de repente saque un producto mejor que el mío o otra empresa del mismo ramo mejore su página e incluso tengo la amenaza de que la mía sea desplazada o de repente de que mi sistema sea una amenaza porque no es totalmente seguro y mi información pueda ser robada. Eso es un gran problema. Ahora, otra parte o otro paso es tomar medidas a partir del análisis, aceptar el riesgo o realizar cambios para mitigarlo. Es decir, nosotros para saber que nuestro sistema está siendo amenazado, tenemos que revisarlo realmente, analizarlo, ver en qué parte es seguro, qué no es seguro, ver esa parte. E incluso de repente, si nosotros no somos de repente informáticos, buscar una persona que de repente nos haga ese análisis, un experto en sistemas, un experto informático, pero eso sí que esté en contacto con nosotros y pues por lo menos escuchar no solamente lo que dice ese experto, sino también tomar en cuenta lo que dicen nuestros subordinados y lo que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos como jefes de esos departamentos. Por último, tenemos revisar estos pasos periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo podemos revisarlo? Bien, normalmente con la tecnología que está tan cambiante, podemos hacerlo o con un cierto medida de tiempo cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del tamaño de nuestra organización, dependiendo del uso de esos sistemas, dependiendo de la cantidad de empleados que tengamos. Es recomendable de 3 a 6 meses que se esté periódicamente revisando esta información. Incluso hay personas que dicen hacerlo cada mes o cada 2 meses, dependiendo de qué nosotros estamos trabajando o de qué se desarrolla nuestra empresa. Normalmente en el caso de las universidades, como es aquí el Instituto IESIT, se realizan estas revisiones de repente cada trimestre al finalizar o cada mitad de trimestre se realiza una revisión de los sistemas e incluso se hacen unas mejoras al finalizar cada trimestre. Es decir, todos estos pasos que se están revisando aquí de la seguridad de la información, cualquier empresa, sea del ramo gubernamental, empresarial, educación, cualquier empresa, pues lo realiza, ¿ok? Bueno, mis estimados estudiantes, antes de finalizar esta clase, oído por favor, prestemos atención lo que les voy a indicar con respecto a lo que es la evaluación, lo que va a ser nuestra última evaluación. Recuerden que esta semana está todavía disponible la tercera evaluación que termina el 26 de marzo. Recuerden que el tiempo máximo es hasta las 11:59 de la noche del domingo 26 de marzo. Ya de allí en adelante, lamentablemente, pues no hay más chance. Y pues por allí les estoy recomendando, por favor, léanlo. Lean bien el archivo porque de aquí en adelante sí, no voy a hacer más hincapié en eso. También viene lo que es nuestra cuarta evaluación, una cuarta actividad del módulo 4, es decir, referente a este tema que es seguridad de la información. Dentro de esta evaluación se van a encontrar por allí algo extra, es decir, una pequeña actividad que va a tener un valor de repente de 20 puntos. Es decir, la última actividad va a estar dividida en dos partes. Una parte va a valer 80 y otra va a valer 20 para tener un total de 100 puntos. Esta de 20 puntos vamos a llamarla como una real retroalimentación.
Esta retroalimentación puede ser de repente una serie de preguntas, de repente pueden ser 2 o 3 preguntas que voy a hacer sobre las otras 3 unidades, a ver qué repasamos, qué nos queda de conocimiento. Claro, oído con esto, oído el tambor, las preguntas que voy a realizar no es que ustedes las van a bajar de internet y me van a copiar información, sino que ustedes mismos con sus propias palabras me las van a responder, porque voy a tomarla como una retroalimentación de todo lo que se ha manejado de las 3 unidades anteriores para saber qué conocimiento tenemos. Y los 80 puntos van a ser en base a la actividad referente a este 4.º módulo. De allí vamos a tener una sola nota, es decir, van a ser 80 más 20 son 100, es decir, esa va a ser la 4.ª nota. Otra cosa y otra información importante para aquellos estudiantes que de repente no han tenido la posibilidad de realizar una de las anteriores evaluaciones. Vamos a incluir esta 4.ª, que de repente pasó el tiempo y no pueden realizarla. Ok, dentro de la planificación que monté en la página principal general, hay por allí unas fechas. Estas fechas vienen siendo las fechas correspondientes a lo que es la nivelación. Esa nivelación, mis estimados estudiantes, vamos a estar manejándola después de la 4.ª semana de evaluaciones. Es decir, vamos a prestar un poquito de atención por aquí con las posibles fechas. De todas formas, mis estudiantes, voy a subirles por allí en el módulo 4, oído con esto, les voy a dejar una información disponible y allí les diré cuál va a ser la fecha de la nivelación. Ok, para aquellos estudiantes de repente, nuestra nivelación viene siendo de repente en la fecha, voy a apuntar esta fecha tentativa, ejemplo, del 17 de abril. De repente del lunes 17 hasta de repente el miércoles 19, por ejemplo. No es que van a hacer esa fecha, voy a colocar un ejemplo. Ya esa información la voy a dejar por allí en un pequeño chat, una pequeña información dentro del módulo 4, oído con esto. Ajá, ahora, ¿cómo va a ser esa nivelación? Se preguntarán ustedes. Por ejemplo, supongamos que Pedrito de las Casas, por ejemplo, Pedrito de las Casas, resulta que él cumplió con evaluación 2, 3 y la 4, pero a Pedrito le faltó la evaluación 1. En esa fecha de nivelación va a estar disponible la actividad 1. Esa actividad 1 puede hacerla Pedrito de las Casas y la va a mandar por nivelación y allí está recuperando esa primera actividad. Pero es una sola, mis estimados estudiantes, una sola actividad. Ejemplo, si vamos a suponer el caso de fulanita. Si fulanita cumplió solamente con actividad 1 y la actividad 4, a fulanita le están faltando la 2 y la 3. Es lamentable, pero fulanita solamente va a poder cumplir con una, o sea, con la 2 o con la 3. Ni se les ocurra mandarme 2 archivos o en un solo archivo 2 actividades porque solamente les voy a valer una sola. ¿Ok? Solo una actividad, mis estimados estudiantes, una. No van a ser ni 2 ni 3, sino una sola para la nivelación. Bien, ahora lo que es la actividad número 4, realícenla con tiempo. Esa posiblemente va a estar disponible. Voy a tratar de que sea un poquito antes de Semana Santa, de que esté disponible al momento de que esa actividad ustedes pueden realizarla con tiempo. ¿Ok? Recuerden que hay por allí unas preguntitas de repaso. Tienen todo el material disponible, pero recuerden que esas preguntas de repaso van a ser con sus propias palabras. De todas maneras, por allí les voy a dejar esa información y esa instrucción. Bueno, mis estimados estudiantes, esta es nuestra última unidad de aprendizaje en esta asignatura llamada Introducción a la Computación. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes dentro de su conocimiento informático, pues cualquier eventualidad estoy a la orden dentro del chat o dentro de la plataforma institucional. Que estén muy bien, cualquier observación, cualquier cosa te la pueden hacer llegar. Ha sido un placer acompañarlos dentro de esta asignatura. Que estén muy bien todos, que tengan una feliz tarde.